Muy buenos días, queridos hermanos. Paz y bien para todos ustedes. En este domingo nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Para aquellos que quieran seguir la lectura, el Evangelio del día es Mateo 17, versículos 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mi complacencia. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día, la reflexión de la palabra nos invita a poner el acento en una palabra, un verbo, una acción, algo que de suyo nos cuesta bastante. La palabra que nos debe inducir a la reflexión en este día, en este hermoso texto de la Transfiguración, donde Jesús se revela en su condición de Dios, de Hijo de Dios, es escúchenlo. Una nube luminosa los cubrió y una voz les dijo: escúchenlo. Es la voz del Padre que nos invita a escuchar la palabra, es decir, escuchar a su Hijo, escuchar a Jesús. Esta es la invitación que nos hace la palabra en este día. Qué tema interesante el tema de la escucha. En un tiempo donde estamos tan aturdidos, donde tenemos tan poco tiempo para la escucha, escuchar a Dios y escucharnos a nosotros se vuelve fundamental. Vivimos en un tiempo de mucha oscuridad. Oscuridad en la cultura, oscuridad por los problemas, por las tensiones económicas, por las situaciones de conflictos que existen en la sociedad global y por tantas realidades que nos atraviesan. No es un tiempo fácil precisamente. Por eso la escucha se torna fundamental en la vida de las personas. Sin embargo, hemos de reconocer que cada vez nos cuesta más ejercitar esta tarea, ejercitar esta condición de escucha. Estamos aturdidos de problemas, aturdidos en nuestros pensamientos, aturdidos por un mundo y una cultura que nos avasalla, aturdidos por el trabajo, por la economía, tantas realidades que nos impactan y que debemos resolver. Escuchar a Dios se vuelve una tarea mucho más difícil cuando ni siquiera podemos escucharnos entre nosotros, ni siquiera a nosotros mismos. Voy a compartir con ustedes en esta reflexión un artículo del Hospital Italiano
que habla sobre la importancia de la escucha activa en los profesionales de la salud. Veamos qué podemos compartir en relación a este tema. Uno de los mayores problemas que tenemos los profesionales de la salud a la hora de llevar a cabo una comunicación eficaz es el poco o nulo ejercicio de la escucha. Como generalmente somos poseedores de la información respecto a lo que hay que hacer o bien a lo que se ha hecho para mejorar el estado de salud del paciente, estamos habituados a hablar. Informamos, damos al paciente indicaciones, pautas, la medicación que debe tomar, etc. Pero no nos planteamos que escuchar al paciente o la familia puede tener por sí mismo un efecto sanador. Oír y escuchar son dos verbos que se suelen utilizar indistintamente para una misma cosa. Sin embargo, no tienen el mismo significado. El verbo oír, según el diccionario de la Real Academia Española, significa percibir los sonidos con el oído. Por lo tanto, oír está relacionado con el proceso fisiológico auditivo. A través del mismo se perciben las vibraciones de sonido. Es un acto involuntario. Queramos o no, esas vibraciones van a llegar a nuestro cerebro. En cambio, escuchar significa prestar atención a lo que se oye. Es un proceso psicológico que, a partir de lo que se está oyendo, hace que el que escucha se sumerja en el mundo interior del que lo expresa. Escuchar activamente es, por lo tanto, un acto voluntario que va acompañado de un esfuerzo por parte de la persona que escucha. Lleva implícito poner atención e interés para sentir lo que el otro siente cuando nos lo manifiesta. La escucha tiene la capacidad de aliviar tensiones. La mayoría de las veces que un paciente o una familia se siente incomprendido es porque no ha tenido posibilidad de poder expresar abiertamente sus dudas y temores. Escuchando activamente, damos al otro la posibilidad de compartirlas, proporcionando apoyo emocional. Escuchar supone observar al otro. Compaginando la escucha con la mirada, podemos transmitir acogida, inspirar confianza, proporcionar atención y habilitar a la persona manifestar lo que realmente le preocupa. El enemigo más importante de la escucha activa es el ruido, y no tanto el ruido como un hecho físico, sino todo aquello que dificulta prestar atención al otro. Algunos elementos que producen ruido y que impiden la escucha activa: el apuro, el prejuicio, la tendencia a hacer juicios de valor anticipados sobre lo que nos cuentan, llegando a conclusiones demasiado prematuras, las resonancias excesivas, movilizantes de lo que nos cuenta respecto de nuestra propia historia, la ansiedad por la cercanía con el otro, la tendencia a dar consejos que no se han pedido. Escuchar de manera activa significa superar la barrera que imponen estos elementos. Cuando estas barreras se superan, la escucha se convierte en un acto de ayuda. Veamos ahora ciertas variables que ayudan a escuchar activamente: la paciencia, el respeto, un tono de voz calmo, postura adecuada, la mirada dirigida al otro, asentir, resumir lo que el otro dice o parafrasear. El objetivo de una buena escucha es que sirva, como decíamos anteriormente, de catalizador. Escuchando activamente, podemos explorar cómo vive el otro lo que nos cuenta, cuáles son sus expectativas y hasta dónde comprende los hechos. Obviamente, no se trata de dar respuestas a todos sus problemas, entre otras cosas, porque es la persona quien tiene la respuesta. Hermoso esto que pone el Hospital Italiano en la reflexión para sus profesionales de la salud.
Escuchar, queridos amigos, hoy es una tarea fundamental. Escucharnos en el ámbito de la familia, del hogar. Hemos perdido el tiempo para comunicarnos, para saber cómo están los que están al lado nuestro, esos que decimos amar. A veces pasamos los almuerzos, las comidas, sin mirarnos a los ojos, con una pantalla, con un televisor encendido que viene a llenar todo ese silencio que debiera ser comunicación. Hablar y escuchar, dialogar, salva vidas. Es de suyo un proceso que nos humaniza. Hoy Jesús Dios nos pide escuchar a Jesús, escuchar su palabra. Vuelvo a repetir esto, ¿cómo hemos de hacerlo si estamos plagados de ruidos interiores? Lo que todavía no sabemos es que escuchando a Jesús nos encontramos con nosotros mismos. No es que Jesús necesite ser sanado y comprendido. Jesús es Dios que sabe todo de nosotros, que nos conoce hasta en nuestros defectos más grandes y a pesar de ellos nos ama. Escuchando a Jesús, nos escuchamos a nosotros mismos. Escuchando a Jesús, nos llega la sanidad, porque esa escucha se torna diálogo, de un tú a un tú, de un tú que nos sabe, que nos ama, y de un yo que responde a ese amor. Por eso, la escucha de Dios, de la palabra de Dios, siempre es dialógica, siempre es una invitación a dar respuestas, a entrar en un diálogo fecundo y hacendoso con nuestro Creador. Escuchar la palabra es a bajarnos de tantos ruidos, silenciar tanta locura que a veces cargamos. A bajarnos en Dios es poder encontrarnos a nosotros mismos para poder encontrar a los demás, para no dejarlos tendidos al costado del camino. En este día, queridos hermanos, la palabra nos invita a escuchar a Jesús, escuchar la palabra. Que nuestros corazones puedan recibir esta invitación como una verdadera respuesta a nuestras necesidades. Donde quieras que estés, la bendición de Dios llegue a vos, te abrace y te proteja a lo largo de toda esta semana. Que la bendición te cubra de este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.